Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una indagación que pasó precisamente hoy con esta parte del apagón en mucha parte de Europa, si no es que casi en toda Europa, en mucha parte de Europa. Y vamos a ver qué pasó desde que los gobiernos les hicieron comprar un kit para que tuvieran ahí. Siento que quizá intuían, por no direccionar la indagación, intuían algo acerca de todo esto y vamos a ver energéticamente, vamos a Europa en esa situación complicada, porque independientemente de que no tengas internet o no tengas luz en tu casa o que tu refrigerador descongele los alimentos, no tienes dinero, ya todo lo manejamos digital, no puedes comprar medicina, no puedes comprar alimentos, eh, no puedes ir al doctor, el hospital. No sé, vamos a ver todas las implicaciones que esto puede generar. Entonces, ¿qué papel, cómo ven Europa ustedes en este momento? ¿Qué papel está tomando la sociedad española en este momento? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, la primera percepción que tengo, aunque te voy a ser sincero, es como entre el territorio, las personas, es como una mezcla. Uh-huh. Em, Hay una percepción de no alcanzar algo, como de más allá de un vacío, fíjate, Ira, es más como la de un desahucio, algo así como ya no lo voy a poder alcanzar, como si hubiera una desesperación por llegar a un punto. Se percibe como hundido el pecho, Uh-huh. como si preocuparan muchas cosas, como si hubiera un nervio en la población. Inconscientemente no hay nada apremiante como para estar atemorizado, pero es como una sensación, como una sensación de que no sabes qué va a pasar en el siguiente momento y te preocupa. Esta incertidumbre que se siente. Una incertidumbre, exactamente. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo desde diferentes formas porque son las imágenes las que van proyectándose y lo primero que veo es la grieta que hay en la mitad de la Tierra que representa Ujú. la dualidad en ella misma. Cada vez la veo que se está acentuando más en estos momentos, conectando pues con lo que está pasando con el apagón y con todo lo que está pasando en el planeta. Se ve como la grieta empieza a abrirse cada vez más y se percibe una especie de portal que está en la parte posterior de la Tierra. Esa es la primera imagen que se proyecta y esto lo que va trayendo en las aguas están exacerbadas, a nivel energético se ven como si las aguas danzaran, pero hubiera una especie de caos porque se siente la angustia en el planeta de las personas que están viviendo este tipo de situaciones extremas. Y cuando ya conecto con Europa, pues es un continente que en este momento está envuelto por la ansiedad, por la desesperación y por la incertidumbre, y la manera como estas emociones se empiezan a reflejar en la tierra, la sensación es como si estuviera una lava, una especie de lava que va recorriendo, que está tomando la superficie de la tierra y es oscura y es negra. Y esto hace que la tierra empiece a descender, empiece a bajar. Entonces hay una sensación energética como si el continente europeo estuviera hundiéndose energéticamente.
En esa forma en que tú veías esta ansiedad, Nico, como la veía también Margarita. A ver, se está usando esta situación para sentir que las personas o hacer sentir a las personas que no tienen una seguridad e implementar sistemas de control más intrusivos, menos democráticos, más incisivos o no. No. No del todo, Ujú, no del todo, Ira, pero sí en un gran porcentaje. Fíjate que la población de ese territorio tiene una línea convergente como dentro de cada uno de ellos, como a diferencia, por ejemplo, que noto de algunas otras sociedades en otros continentes, es como si aquí la línea consanguínea fuera mucho más pesada, Ira. ujú, Y hay una interferencia más allá de colectivo, es como una genética, como si el país entero fuera como un tipo como de clan, ujú. por la antigüedad que tienen como las líneas que avanzan hacia atrás. Entonces hay como aun cuando no del todo, por ejemplo, de lo que preguntabas, sí hay un gran porcentaje que se reparte por toda la población también. Margarita, ese portal que dices que tú ves abierto, este portal que genera esta forma de sentir la incertidumbre, quiero que observes en ese grado de vulnerabilidad qué es lo que están pensando o sintiendo estos territorios, la gente que habita esos territorios acerca de la confianza o no, acerca de sus autoridades, sus gobiernos, toda la forma en lo que ellos han creído y han constituido como esta Unión Europea. Bueno, lo que yo veo que este portal está activo y está ejerciendo una fuerza sobre el planeta, una energía envolvente, una energía que se manifiesta a través de cierto tipo de sombras que van creando o que se van posesionando. En este caso, pues estamos viendo que es sobre Europa. Pero lo que se está moviendo y lo que mueven todo este tipo de ansiedad y todos estos movimientos energéticos que están pasando en este momento, también los veo que están muy relacionados con ciertas formas de satélites que están bombardeando en este momento esta zona específica donde la luz se fue y van creando este tipo de grietas energéticas. Estas grietas energéticas hacen que la energía se sienta como en un abismo, como si las personas se sintieran sin suelo, sin piso, sin estabilidad. Y todo esto que se siente que está programado y de alguna manera convenientemente hecho en estos momentos donde este portal que está abierto y que está conectado con una malla o una especie de cristal que cubre al planeta Tierra, todo está hecho como si saben exactamente los momentos donde pueden hacer se pueden sembrar este tipo de situaciones porque la energía está a favor, todo está puesto para que esto pase. Entonces es utilizar convenientemente lo que está pasando en la Tierra porque la Tierra se siente que está pulsando, es como si ella estuviera respirando más fuerte y ella quisiera limpiarse de todo el caos y de todas las energías que han quedado a través de la historia y han quedado por capas, capas, capas. Entonces, todos estos movimientos, unidos a lo que veo en estos satélites bombardeando, pues se están generando y potencializando este tipo de caos y sobre todo se ve la angustia, se siente el miedo y como la desesperación y también hay una energía de impotencia que hace que todas estas grietas cada vez sean mucho más profundas. Fíjate una cosa que se me viene ahorita, en la época de la Guerra Fría se hablaba del control que ejercía, por ejemplo, Estados Unidos con ciertas cosas, o sea,
donde se surtían ciertas cosas, donde controlaban, por ejemplo, precios, no que hubiera escasez, pero controlaban ciertas cosas. Y también recientemente hay ciberataques que aparentemente son ficticios, como el evento que se hizo también aparentemente muy conocido, y ataques y que no fueron reales y que sí fueron reales. Y bueno, esto de Cyberpolygon o Cyberpolygon, esto puede servir para una reprogramación social y psicológica, utilizando esto, eh, porque dices, lo utilizan porque es el momento adecuado de la Tierra, como una manipulación. ¿Cómo lo percibes tú? Yo lo percibo como una manipulación porque cuando tú me hablas de la Guerra Fría y la guerra entre Estados Unidos y Rusia, inmediatamente estos dos países conectan con un portal y este portal lo que va creando es una forma geométrica de caos Mm. donde se van triangulando energéticamente las energías y cuando las energías se empiezan a triangular hay ciertos quiebres que rodean al planeta y estos quiebres van creando a sí mismo una demolición, una destrucción. Y todo esto también está pasando en la mente del humano porque son formas de interferir, formas de manipular y, y entre más manipulación, más caos hay, más se alimentan estos portales y estos portales se mantienen vivos, se mantienen vigentes. Entonces se ven como los portales van como creando un ambiente, una atmósfera energética porque están alimentados a su vez por toda esta energía planetaria que se va haciendo como un efecto invernadero. Sube la energía, baja el portal y ella lo que hace es manifestarla y expandirla como un efecto de spray. Entonces aquí es donde empieza a envolverse la energía y donde la misma Tierra entra en un estado como estático, como si ella no pudiera moverse. Y en el humano empieza a haber una tensión, empieza a sentirse como poco flexible y él empieza a tener ciertos problemas en sus movimientos que lo llevan a una codependencia y a una forma de seguir alimentando todas estas manipulaciones que ya están preestablecidas para generar precisamente lo que está viviendo el planeta desde ya hace un tiempo hacia acá. Ok, Nico, hay tres cosas que han estado pasando y que están dentro de una agenda que todos ya conocemos, que es la Agenda 2030. Primero, en el Fondo Económico Mundial se habló sobre el Gran Reset, así se dijo. Después se habló del ID 2020, donde se hablaba de la digitalización de identidades, y luego se hablaba de un Smart Cities, donde estas ciudades como de 15 minutos o no sé, serían controladas por inteligencia y por tecnología. Esto solamente es una idea. Tú ves que es parte de la crisis, son situaciones aisladas o actúan estas situaciones como puerta de entrada. ¿Qué es lo que tú ves que se presenta energéticamente, claro? ¿Tú me escuchas? Sí. Pues sí se manifiestan esas atribuciones, Ira. Haz de cuenta que se manifiestan desde un punto energético, como tú lo mencionas, pero también se irraga mucho en su comunicación y en su cuerpo, Ira. Haz de cuenta que el espasmo, por ejemplo, si nos vamos a ese específico momento en el cual, por razones de comunicación, hubo una circunstancia que involucró a una gran población, y es como si incluso lo hubieran sentido todos en Ujú. el ambiente, en la densidad, y es una sensación que se atribuye a la forma energética, pero también está mucho en ellos, Como la masa crítica. como la masa crítica exactamente. Ok, entonces en esta masa crítica, ¿qué ves que está sucediendo entre lo que se les dice a la población y lo que está sucediendo, que quizá los gobiernos sepan y no han dicho nada o no han comunicado o ya lo comunicaron todo? ¿Tú cómo ves esa información? Yo observo que la información no está planeado comunicarse,
Ah, ok. Observo que no van a explicar detenidamente. em, Percibo que el gobierno incluso, em, o por lo menos una gran parte, no tiene en realidad claro lo que está sucediendo. Y lo curioso, Ira, es que la parte militar fue de las partes del gobierno que más estuvieron activas durante el apagón. Es como, o sea, no porque se movieran ni nada, es como simplemente su parte energética de todo lo que es la zona militar estuvo como ligeramente más tensionada, como más activa. Se dice que hay algunos lugares donde aparentemente estuvieron trabajando con plantas precisamente eléctricas en esta circunstancia, no necesariamente aeropuertos o hospitales, que al final de cuentas había aviones que iban a llegar o aviones que iban a salir, o enfermos quizá en quirófanos o no sé, sino que más bien se habla de que había personas que sabían que esto ya se iba a presentar. ¿Tú cómo ves esa información? ¿Es cierto? ¿No sabían? ¿A todos les agarró por sorpresa? ¿Cómo lo presientes? ¿Cómo lo sientes? Yo observo, Ira, que en la masa crítica no tenía idea de lo que iba a suceder, pero sí existía un pensamiento de la posibilidad, sí. De hecho, no nada más en España. Si tú recorres el mundo, hay un gran porcentaje del planeta que cree que en algún momento se va a quedar sin energía. Ujú, Es como un miedo que ya existe en el colectivo. Entonces, ujú. no tanto que lo sabían, pero lo entendían como pensamiento, y fue lo primero que asociaron cuando se quedaron sin la energía, como que ya lo sabían, como algo así, haz de cuenta, como si un español diga, yo sabía que me iba a quedar sin luz, y era por esta creencia. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar. En esta parte, Margarita, quiero que observes si las personas estamos preparadas o Europa está preparada para esta situación, para esta forma en que empiezan a presentarse estos eventos. O sea, cómo responde la gente, quién está observando lo que está pasando, pero no tanto con la gente, sino con la tierra, con el territorio, donde Europa ha habido muchas guerras, ha habido mucho dolor, donde esta situación, por ejemplo, han pasado por pestes, por hambrunas, por situaciones muy fuertes. ¿Tú cómo ves estos recuerdos de la tierra y del colectivo cuando suceden este tipo de situaciones de este tamaño, de estas dimensiones energéticas, físicas? Bueno, lo que hace esto es despertar la memoria de la tierra, Ujú, sobre todo lo que tú mencionas de las guerras, las pestes y todo lo que ha pasado en Europa, es volver a revivir nuevamente en el colectivo este tipo de experiencias, y el objetivo de lo que yo veo energéticamente es sobrecargar es en las personas a nivel emocional. Entonces, si una persona, pues es todo un colectivo en que realmente se está sobrecargando emocionalmente, inclusive en la Tierra, porque esto también va afectando a toda la población, a todo el planeta. Entonces, lo que yo veo es puntualmente las memorias se activan, los recuerdos empiezan a exacerbar, las personas entran en miedo, entran en un miedo colectivo donde yo las veo que ellas van transitando como si no tuvieran un norte, van perdiendo como la dirección de su vida y se van atropellando las unas con las otras. Yo veo que al haber una sobrecarga emocional se van exacerbando y potencializando en las personas lo que ya tienen. Entonces, si las personas sufren de angustia, van a estar más angustias. Si las personas son neuróticas, con rabia, todo como que se empieza a potencializar como ya a expandir. Entonces, esto va creando cierto tipo de como de encuentros, de resentimientos, de peleas, de separaciones y sobre todo mucha angustia como se ve. Entonces afecta porque no solamente lo que está pasando en este momento en Europa
se empieza a ver la Tierra en unos movimientos como si ella también estuviera resquebrajándose. Ella yo la veo agrietándose energéticamente y por eso es que hay tantos movimientos en este momento energéticos, pero también lo que estoy observando es como si en la parte superior de la Tierra, más afuera, hubiera una especie de satélite que también va creando este tipo de movimientos energéticos y hace como la especie de un video beam, donde se empiezan a transmitir cierto tipo de imágenes que están relacionadas a su vez con los territorios y los territorios están relacionados a su vez también con las personas. Entonces esto va creando en las personas un quiebre energético, un quiebre en la parte del cuerpo y esto afecta directamente toda la parte de la estructura nerviosa porque la estructura nerviosa tiende a querer salirse del cuerpo o en ciertos momentos a refugiarse dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo en el mismo empieza a volverse inhabitable para él. Entonces muchas personas pueden llegar a sentir como ganas de salir de este plano precisamente por todo este caos y esta sobrecarga emocional que está viviendo el planeta. A ver, en esa sobrecarga quiero que observen un hilo que se me acaba de ocurrir. Fíjense lo que ha pasado estos días. Primero, se muere el Papa. Y luego, el control que hay en estas guerras de Ucrania, que también es parte de Europa, que se quiere ejercer este control en Ucrania. Y luego pasa esto del apagón, pero antes pasó la guerra entre India y aparentemente Pakistán, creo. Entonces, em, ¿qué pasa con el campo electromagnético de Europa, de toda Europa, y los países que están ahí con esta parte? ¿Qué pasa con estas energías, con estas formas también egregoras que están ahí sobre estos lugares, sobre estas estructuras? Esa pregunta va para los dos, Nico. ¿Tú me escuchas, Ira? Sí. Mira, es que estructura justamente es algo que de alguna forma esta circunstancia de hoy desestabilizó. Ujú. Desestabilizó la estructura, Ira, porque se movieron muchos pilares importantes, en específico el de las creencias, Ok. el pilar económico Ujú. y el pilar emocional, Ira, porque ellos como colectivo de grupo humano quedaron muy afectados después de la pandemia. Es como si otra circunstancia que involucra masivamente los lleva como a un estado traumático. Y Ah. todo eso se fusiona en el desequilibrio de estructura, Ira. Ok, entonces este silencio electromagnético tú lo ves como una desestructuración donde se rompe un sistema em, para que la conciencia colectiva habitual del momento, del espacio, eh, cambie, se desestabilice, se transforme. No te digo. Sí, como si la provocación fuera justamente era eso, como tocar esas fibras susceptibles en esos cuatro pilares dentro de la estructura. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo como lo veo, yo lo veo que los puntos de intersección que en este momento están sobre Europa se han roto, se rompen. Entonces, cuando la energía en estos puntos se rompe, ahí entra una especie de caos. Ahí hay una apertura, se abren como una especie de, como microportales energéticos Mm. donde puede acceder cualquier tipo de energía, puede acceder cualquier tipo de interferencia. Entonces, lo que se ve en la superficie de Europa, digamos, a nivel energético es como si fuera un colador. Ahí Mm. va entrando energía y es una energía que está en sobreposición, porque lo que yo veo es que la Tierra tiene sus capas y son capas que han sido creadas a través de todo lo que hablamos como guerras, como
situaciones dramáticas en el planeta y estas mismas se van almacenando como una especie de archivos energéticos. Entonces, cuando pasan este tipo de quiebres, cuando estos portales hacen la función de espiral, parece como si estos estuvieran absorbiendo la energía y lo que van creando es una huella muy profunda en el territorio, van creándose portales que conectan con la parte interior del planeta. Entonces, estos son unos huecos energéticos muy profundos, muy oscuros, y ahí es donde empieza a emanar, empieza a salir información que estaba encriptada sobre el planeta, pero esa es una información que está conectada con las tragedias. Entonces, el ser humano en este momento está parado sobre múltiples tragedias que están conectadas con las memorias, porque ya vemos la historia de Europa de invasiones, de guerras, de situaciones, y empieza a exacerbarse también toda la energía como oscura, toda la manipulación que se ha hecho a través de los rituales, y ahí es donde empieza a crearse como una especie de nube negra que hace que todo lo que las personas en este momento están viviendo es total incertidumbre. A ver, aquí hay una cosa, fíjate, todas las ciudades o todos los países en ese campo electromagnético generan ciertas energías egregoras, podemos decirlo así, esas masas de energía psíquica colectiva que se mueven hacia alguna forma de retroalimentar la propia energía de los humanos que se establecen en ese territorio, ¿no? Estamos hablando en general del territorio. Entonces, donde se apaga ese golpe, esta energía que es creado por la conciencia colectiva de todos los que habitan en ese lugar, entonces queda suspendida esa energía, queda disponible. ¿Cómo queda esa energía, Margarita? Queda totalmente disponible porque Ok. es una energía que va quedando como una especie de nube oscura, una nube densa, y esto hace parte de un colectivo de pensamientos que a su vez veo que están muy conectados con todas las partes proféticas. Ok. Todo lo que es profetizado va quedando en el ambiente en forma de códigos energéticos. Ellos se van activando con ciertos movimientos que hace la Tierra. La Tierra hace unos movimientos y estos movimientos hacen que estos códigos se activen y desciendan sobre toda la masa del planeta. Y bueno, puntualmente estamos hablando sobre estos países que en este momento están sin luz o estuvieron sin luz, y esto crea alrededor del campo energético la misma oscuridad que ellos están sintiendo físicamente, porque le dan poder a esas profecías, y Claro. las profecías se materializan cuando están en estas formas de código. Yo los veo en formas de códigos numéricos. Ok, fíjate ahora, Nico, estas profecías de las que hablaba Margarita y luego a los europeos, que son la mayoría católicos, se les muere el Papa, ¿no? Y vienen estas energías proféticas. Y entonces, ¿qué pasa con esta fractura de la estructura emocional que sienten? Fíjate, porque es algo bien psicológico, ¿eh? Sienten que hay un vacío, ¿no? Les pasa esto, tienen esta sensación del vacío espiritual que pasa con este vacío emocional, económico, esta forma de moverse. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿O no tiene nada que ver? ¿Sí me escuchas? Sí, Yo observo, Ira, que es un poco de ambas. a ver, cuéntame. Hay una fusión entre intencionado, Ajá. que tiene que ver con lo que mencionaba hace rato Margarita, como de una prueba, Uh-huh, como si es una dinámica incluso del uso de la energía, de uh-huh. alguna forma centralizarla para que, por ejemplo, desde algún punto, un agente como el gobierno pudiera disponer o no de la función energética de un país. Uh-huh. Pero al mismo tiempo fue como una prueba una prueba accidente, porque lo que observo es que no estaba del todo planeado. Hay Uh-huh. una parte que se le sale de control dentro de sus propios experimentos o dentro de sus propios como pruebas. Uh-huh. Ujú.
A ver, aquí hay una cosa también que quiero que me contesten los dos. Fíjense, una analogía que quiero hacer y ver cómo la ven. Donde Europa está en ese apagón tecnológico, el cristianismo tambalea, estalla entre la parte mística y la tecnocracia que se conoce, una guerra. Esta guerra entre egregores, independientemente que la India tenga guerra con armas, con estas otras, ¿qué pasa con esta guerra energética? Con esta forma psíquica colectiva donde también en Medio Oriente dijo, ¿por qué yo no voy a tener nada de qué hablar? Yo también voy a hablar. Y entonces sale un hombre que dice que él es el Mesías y este señor eh, dice que él, ¿cómo se llama? Abdul Nasen, donde dice también que él es el Mesías. Entonces, Europa, Asia y Medio Oriente parece que están en una, en una guerra tanto egrégora como de pensamientos, como psíquica colectiva, ¿cómo la pueden ver ustedes? Margarita. Bueno, yo lo que veo es todos estos movimientos y cuando tú estabas mencionando lo que está pasando, lo que pasa con el Vaticano, que está en este momento, no hay papa, la sede está vacante, Ujú, la se va la luz y todo esto hace parte de una energía caótica. Se siente ujú, como si el Vaticano estuviera en este momento destruyéndose, se estuviera demoliendo energéticamente y estuviera como saliendo otra nueva forma de energía, como si ella misma se estuviera reseteando y reestructurando y de alguna manera todo esto está ligado lo uno con lo otro porque cuando hablas de este Mesías, inmediatamente se empiezan a ver muros energéticos que van creando separaciones y van creando en todo esto. Lo que veo es que es una gran boca, un gran portal de codependencia para que el humano empiece a sentir cada vez un caos que es bombardeado por muchos medios, ujú. por la comunicación, por todas partes donde tú sientes siempre hay una forma de caos. Entonces, este boquete o este cráter que se está formando en la Tierra, eh, lo que hace es generar esta sensación de invalidez, esta sensación de miedo, y el humano empieza a buscar los mecanismos de acuerdo al territorio para buscar esta guía, para buscar esta forma de ser el conducido, de ser guiado hacia lo que él siente que es incapaz. Entonces aquí vemos que todo esto es sembrar la incapacidad, la invalidez, la falta de propósito, la sensación de encontrar en la soledad un mecanismo de desesperación, no de reencuentro con él mismo. Y esta soledad es, eh, es una soledad que se siente bombardeada por todo lo que un campo energético y una persona puede estar recibiendo de su entorno. Entonces lo que está pasando con el Papa, todo yo lo veo que está intercomunicado energéticamente y todo tiene un fin y todo tiene por supuesto un propósito de debilitar. Ok, en esa debilidad, Nico, en estas luchas energéticas o egrégoras, ves que están muriendo los viejos sistemas, que están saliendo nuevos sistemas, nuevas formas de pensamiento, nueva forma de manipulación. ¿Cómo tú ves estas guerras egregoras que, como dice Margarita, es que como si todo estuviera relacionado, como que si todo estuviera orquestado? ¿Tú cómo lo percibes todo esto? ¿Escuchas? ¿Sí? Yo lo observo avanzado, Ira. Lo observo ya como en marcha ante un objetivo muy específico. Ya esto ya se vuelve parte de una frecuencia de acontecimientos y que no solamente sucede en ese territorio, sino que se plantea para una propagación.
digamos que los resultados dados empiezan a compartirse entre personas en una línea em, que va mucho más allá de la sociedad común, mira, incluso como personas, incluso como del sector privado, Ujú. que compran la información de lo sucedido para saber las afectaciones, porcentajes, estadísticas, todo esto, como si se volviera el acontecimiento un nuevo formato de algo para prepararte. En ese nuevo formato donde entran quizá algunas estructuras, ya sea de empresas grandes o de gobiernos o de esta forma de estos resultados o de estos experimentos en los que estamos inmersos como sociedad, como para qué utilizan esos resultados, qué quieren o qué pretenden hacer con ellos. Por ejemplo, Ujú, los resultados de la desesperación del estrés provocado por el acontecimiento por cada una de las horas, em, ujú. con qué frecuencia las personas buscaban cosas de las cuales no tenían acceso y cuáles fueron esas cosas. Eso les sirve a esa línea como de humanidad que viene siendo como lo conocemos como la élite, Ujú. a entender qué es lo primero que va a hacer el humano ante la desesperación. Y se van proyectando, se van creando proyecciones, incluso para crear negocios o crear situaciones que se puedan beneficiar de esas desesperaciones. Ok. Margarita, en esa forma también hay eventos donde la tierra misma, por ejemplo, ha temblado desde ayer, lo que Chile, Perú, México, Colombia, aparentemente Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. La misma tierra está haciendo también sus propios eventitos, o sea, no nada más estos cerecitos, también la tierra está haciendo lo suyo. ¿Qué es esta memoria colectiva? ¿Se redirige a algún lado? ¿Hay metas no humanas en estas formas em, que no solo dependen de la Tierra? Oh, hay nuevos egregores más digitalizados, hay egregores antiguos que están como despertando. ¿Qué es lo que ves tú que está sucediendo entre la misma Tierra y todo esto, esta manipulación que también está pasando en este lado del mundo y en América, esta tembladera que trae también la misma Tierra, ¿no? Bueno, yo veo que todas estas grietas y estos terremotos son aceleradores del trauma colectivo del planeta, porque lo que se empieza a ver y se empieza a percibir es que no solamente los quiebres se están dando en la Tierra, sino se están dando a nivel de las personas. Lo que yo veo estoy viendo dos aspectos. Uno es la creación de una nueva Tierra y otra es crear a nivel individual nuevas líneas de realidad. Realidades donde el humano va creando como formas de ver su experiencia humana sobre la Tierra. Veo que ellas se van multiplicando. Cuando tantas líneas de realidades se van creando por este tipo de trauma colectivo que está pasando en el planeta, pues el hombre entra en un estado de confusión porque él mismo no sabe dónde está parado, dónde está anclada su energía, dónde está puesta su energía, empieza a verse dispersa, pero estas realidades que se van creando van siendo absorbidas por todo el caos que se va creando en el planeta, porque son memorias que se van absorbiendo y el cuerpo empieza a disparar energía para todas las direcciones. Entonces, todo esto, pues es la creación y la manifestación de estos grupos élites de poder que siguen gobernando el planeta y que cada vez entre más líneas de realidades el humano va creando por su propia confusión y sus propios miedos, ellos se van alimentando más de ellas porque hay más energía donde ellos pueden tomar. Entonces los egregores se van fortificando, cada vez se van volviendo mucho más fuertes porque se van volviendo otra forma de creencia. Ujú. Entonces el humano ya no sabe en qué creer o dónde depositar sus creencias porque es demasiada la cantidad de líderes a nivel energético que se están manifestando en este momento, pero son puras energías creadas por la mente, son como holografías, Ok. como el que tú nombrabas de este maestro, pero hay Ujú. diferentes tipos de liderazgos y de líderes que en este momento están saliendo a nivel todo de inteligencia artificial y a todos estos niveles que de alguna manera van creando
unas formas artificiales, por eso es que veo tantas realidades. El quiebre del planeta es parte de, pero es parte de una herida que el planeta ya ha vivido y que es lo que pasa en oposición con Europa, que son dos experiencias diferentes que ha vivido el planeta Tierra y de alguna manera volvemos a ver que es manifestada o se manifiesta y es como si quisieran exacerbar todo esto para multiplicar todo este caos. A ver, en este caos que está ahorita también la Tierra, hace algunos meses em, se habló de estas computadoras cuánticas que están ahora utilizándose en algunas ciudades específicas del mundo, ¿no? Estas computadoras cuánticas aparentemente la base científica dice, porque luego dicen que el esoterismo no es científico, pero esta parte dicen que estas computadoras hacen una superposición de partículas que van generando también como un entrelazamiento que influye o que fluye instantáneamente donde están separadas estas líneas aparentemente, pero también están creando un sistema cuántico donde aparentemente están abriendo diferentes líneas de tiempo conectada con líneas múltiples de otras dimensiones y de otros universos. ¿Ustedes ven que esto ha sucedido? ¿No ha sucedido? ¿Cómo ven todo esto en estos últimos días, en este último mes que ha sido intenso, Nico? ¿Me escuchas? Sí. Pues la energía es tensa y tal y como lo expresa también Margarita, no nada más de lo sucedido, sino en un tema general todo se siente como un poco retirado, ¿sabes? Uh-huh. Como si el planeta hubiera perdido algún tipo de flexibilidad Ajá. o estuviera pasando por un momento como de aporreamiento o entumecimiento, Ira. Incluso se percibe como si ante lo que sucede no habría forma de reaccionar, incluso como si fuéramos un poquito más lento de los acontecimientos que están pasando. Entonces, pues sí se percibe de esa manera. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que estos computadores que tú estás mencionando y todo esto, lo que van creando es una especie, una forma de parasitación alrededor del planeta, alrededor de una capa que yo veo que cubre al planeta que tiene una forma muy cristalina. Todas estas formas, cuando estos computadores, estos aparatos empiezan a hacer estos cambios, a abrir otras líneas de realidad, todo esto es causado por esta parasitación, porque por cada emanación que hacen estos aparatos, van creando experiencias, experiencias que no ha vivido el planeta y que van quedando parasitadas en el colectivo, en las mentes y en toda la parte emocional y en general en todo el cuerpo. Entonces lo que yo veo es que están hechas con todo un propósito muy definido y cuando tú ves el planeta parece como si estuviera el parasitado, estuviera lleno como de protuberancias alrededor y cuando tú observas esas protuberancias hay eventos que aparentemente van a estar próximos a pasar, que están y siguen conectados con todos estos traumas que llevan a las personas a un trauma colectivo por apagones, por terremotos, por inundaciones, por guerras y por todo lo que está pasando y sucediendo en este momento y parecieran como una especie de moléculas, como una especie de esferas transparentes, pero ellas tienen un contenido de memorias que van impregnándose en el colectivo y el colectivo va dándole vida a lo que ya aparentemente ya estamos viendo que está preprogramado. Fíjense que hay unas hipótesis, son más o menos como tres hipótesis acerca de esta forma cuántica en cómo han estado trabajando con este del CERN, con las computadoras, con todo esto que han generado. La hipótesis número uno
es aperturar accesos a futuros. Entonces, este acceso a futuros, eh, quiero que observen, es como eh, observar el futuro sin estar en él, sin pertenecer a él, pero estando dentro de él en este presente. Es una cosa como muy loca. Eh, si fuera así, se podría ver eh, lo que decían estas teorías es una guerra o un apagón o algunos tipos de mutación de los humanos o los que habitamos la Tierra o algún tipo de situaciones que pueden causar estas cosas. Ustedes pueden observar esto, no lo ven, cómo lo sienten, cómo lo perciben. Nico. ¿Me escuchas? Sí. La encuentro así, ira como dormida un poco, pero también hay una potencia en la humanidad que viene intrínseca con nuestra forma de ser humanos y viene apegada mucho a nuestro raciocinio y a nuestra emoción, mira. Sí, claro que se está moviendo la energía, sí, claro que se siente derrotada, se siente cansada, pero también hay una gran parte de nosotros los humanos que siguen creando potencia energética. Y eso de alguna manera nos mantiene como ante un ritmo. Y es por eso que las cosas no pasan de un momento a otro y ni pasan tan definitivamente y parecieran como eventos esporádicos, pero tiene que ver también con el poder de la potencia humana. En estas aperturas hay otra hipótesis que se maneja, que es esta parte de contacto con conciencias fuera de esta línea de tiempo. Pues, ¿qué quiere decir? Contacto con energías, entidades, egregores, dioses, creadores, todo, que no están en esta linealidad de tiempo, entidades extraterrestres, todo eso. ¿Tú cómo ves esto, Margarita? Bueno, yo lo veo como una gran dualidad porque veo que parte de lo que hacen a través de estas aperturas, de estos portales, es atrapar a las almas, porque en Mm, esta proyección, cuando tú mencionas del futuro, sí. pues tú lo ves pasivo, lo ves en un presente. Entonces las almas van conectando con estos aparentes futuros y ellas mismas quedando atrapadas en esta energía. Entonces la imagen que se me proyecta es ver a las almas en una sensación de querer liberarse, pero esta misma proyección a futuro hace que la energía se van volviendo como unas capas y hace que el alma vuelva y retorne de nuevo a vivir una existencia que para el alma aparentemente es futura, pero todo está estacionado en una forma de presente. Entonces, cuando vemos que las conciencias, que otros seres, pues todos están atrapados en una energía que de alguna manera lo que pasa en la superficie, vemos que pasa en la parte interna, lo que pasa en la parte de las dimensiones, tanto internas como externas del planeta, pues estas dimensiones se ven como si estuvieran efectuando este tipo de acto, como si fueran energías que se están consumiendo en ellas mismas. Por eso es que vemos que las dimensiones se están uniendo y todos estos cambios que se están viviendo en el planeta y que están sufriendo, pues vienen con un objetivo de seguir acentuando. Por eso el seguir manifestando a estos nuevos guías, a estas nuevas formas de guianzas, para que el humano siga proyectando a través de estos nuevos portales un futuro inexistente, pero que visto desde el interior del planeta se ve, se percibe como futuro. Si tú sales y puedes ver un poquito más hacia lo externo, pues tú ves que prácticamente son las trampas para el alma. En esas trampas para el alma, fíjate que hay algo muy interesante porque hay otra parte que se comenta en estas teorías que se puede colapsar la línea de tiempo actual. No creo que sea tan así, pero bueno, pueden gestionar una manipulación de lo que creemos que es y no es, o sea, esta parte como el efecto Mandela, o como desestabilizar la percepción humana de ciertas realidades o de ciertos eventos, o
esta parte de insertar ciertos elementos, ciertas formas que creemos como una realidad, como una parte como de insertar símbolos, que tú decías que veías muchos símbolos, de insertar recuerdos, de insertar cierto tipo de modificaciones arquetípicas del ser humano. ¿Cómo lo ven ustedes, Nico? ¿Tú me escuchas? ¿Sí? En relación a las emociones arquetípicas, Ira, hay muchas que se tocan en estas circunstancias. El arquetipo, por ejemplo, de la familia, el padre y la madre, Ajá. que son de alguna forma la instancia directa a nuestra seguridad, Ajá. se ve tan valiente como un sentido de herencia, como de por qué ahora en este momento y no antes, Ajá. o en ese otro sentido de los arquetipos, los hijos en el o después. El arquetipo también del movimiento, Ira, el arquetipo también como de la oscuridad, de la muerte, de la destrucción, son formas energéticas que se manifiestan, pero al final a ese nivel arquetípico no todo el colectivo, la masa crítica conecta. Ajá. Hay una parte que divide esa zona de nosotros con eso específico y hace que como humanos no entremos directamente hacia las zonas arquetípicas, porque en arquetipo todos cambiaríamos o en instancias se accionara momentáneamente una transfiguración a otra. Entonces como un nivel que no llega. Ok. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo porque veo al humano que es distraído, tiene demasiados distractores externos que no le permiten estar conectado con él mismo. Entonces todos estos distractores externos son un cultivo muy fácil para crear otro tipo de percepciones. Y esto hace, ahí uno yo, todas estas proyecciones a futuro que hacen que el humano se deje guiar, engolosinar por un futuro que trae muchas capas energéticas, muchas capas de manipulación. Pero veo que entre estas percepciones, cuando son manipuladas, ellas mismas van nutriendo las creencias y cuando el humano va creando, va fortificándose en estas creencias, pues es mucho más fácil abrir otras líneas de percepciones que están ligadas también a este tipo de creencias. Entonces veo que siempre las proyecciones van a estar hacia afuera, mientras los distractores estén proyectados de esta forma, Ujú. como una forma de futuro, pues siempre va a haber en el humano una curiosidad y esa curiosidad es llegar a ese futuro porque aparentemente ese futuro como primera imagen manifiesta una serie de cambios y cuando él se va acercando a esa proyección de futuro, ¡pum!, inmediatamente se abren otras realidades y ahí es donde empieza la dispersión, donde empieza todos estos distractores, donde el humano tiene la tendencia y el querer vivir en todas estas realidades. Entonces, aparentemente parece como si él se fracturara en muchas partes para poder vivir múltiples experiencias y esto se va convirtiendo en una gran red colectiva y va creando otras formas de mallas energéticas que van como anclando al humano en una situación siempre a través de la dualidad. Por eso es que las percepciones son tan individuales, pero pueden ser nutridas también por un colectivo. Entonces quiere decir que ahorita podemos estar diciendo que estamos como en una competencia por controlar estas formas, estas estructuras de vida, de Las tiempo, líneas. Ujú. de realidades. Ok, pues muy interesante. Vamos a desconectar, chicos, a desconectar de todo y de todo y vamos a volver, pero no sin que antes no me digan. Quiero que me digan la frase, la palabra que les venga al ir desconectando de esta sesión. Em, Margarita, Bueno, yo me quedo con la percepción, con la manipulación y la dualidad. percepción, manipulación y dualidad. Ok. Nico, Yo me quedo como con desconfiguración energética. ok. Entonces, la percepción, la manipulación y la dualidad están actuando como una desconfiguración energética. Muy bien. Vamos a regresar aquí y ahora. Ay, que se me cayó. A este momento presente, respiran profundo. Vamos a ir regresando a esta realidad. Y se sienten bien,
¿Cómo se sienten? Bien. No te oigo, Nico. Dinos, abran los ojos, si no ahí nos vamos a quedar dormidos. Pesadito, ¿no? Pesado. Sí, mucho movimiento. Pero interesante, ¿no? Este movimiento Mucho. energético. Ujú, ¿Y cómo se coordina con eventos naturales de la Tierra, con todo esto que está pasando? claro. Ujú. Muy interesante. Bueno, vamos a cortar aquí, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos y pedirles que por favor entren a nuestros espacios, entren a nuestra página web, nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis.com y nos escriban a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Bye.